Shabbat Shalom familia, bienvenidos a esta nueva porción que el Señor nos permite en cada Shabbat reunirnos como siempre para estudiar la Parashá, ¿cierto? Las 54 porciones que hay, ya vamos en la número 21, gracias al Señor, bendito es Él, que nos ha permitido aprender poco a poco y no solo en esto, sino que a mí me ha enseñado mucho porque el enseñar también es algo que viene de Él, y es algo que te forma porque enseñar no es fácil. Enseñar no es fácil, pero es muy edificante, ¿no? Pero también es de mucha responsabilidad. Y bueno, el Señor nos va formando, que eso es lo bueno. Y por eso les comentaba lo que les compartí ahora, que me he sentido movido a hacerlo de esta manera más dinámica, ¿no? Porque todos estamos en crecimiento y vemos que aquí muchos estamos en crecimiento. O sea, muchos yo los veo y yo los sentía literalmente como niños, literal, aprendiendo poco a poco y creciendo, ¿no? Y eso se trata de aprender. Yo sé que tenemos ganas, pero lo importante es no llenarnos tanto, sino que de a poco vas dando, así mismo tú aprendes, aplica, exacto, cuando enseñas aprendes, es verdad, así es, pero así mismo ustedes también van aprendiendo, ¿vale? Porque de esa manera, de poquito en poquito, como una gota, una gota, puede llenar un balde, ¿no? Toma tiempo, ¿no? No es lo mismo cuando abres la llave, pero cuando abres la llave se puede rebosar, puede botar agua, y pues no es lo mismo, ¿no? En este caso no se trata de desperdicio, sino de ser buenos administradores, de ser buenos ecónomos, como lo hemos visto, ¿no? Buenos sacerdotes, por decirlo de esa manera, administradores de la gracia de Dios. Entonces se trata de dar de poquito y que entiendan, ¿vale? Porque sé que y por eso les digo, esta es una conclusión que el Señor me ha permitido sacar de las enseñanzas pasadas. Entonces, de dar poco a poco, ¿vale? Al pueblo, irlo alimentando poco a poco para que ese mismo vayan dando fruto. ¿Listo, familia? Entonces, y no se les olvide repasar, ¿vale? Que eso también es importante. Entonces, bueno, la parashá de esta semana, yo se las envié ahí al grupo, por favor, si lo pueden revisar. De todas maneras, les voy a enviar aquí al chat el resumen, como siempre lo hago, se los comparto aquí, ¿vale? Esa parashá se llama Kitizá, así se llama, Kitizá. Kitizá, y cuando la leemos, esa parashá va desde el capítulo 30 de Éxodo, ¿no? Éxodo 30, espero que lo hayan leído esta semana, hasta Éxodo 34, 35. ¿Listo? Entonces, eh, ahorita vamos a ver algunas cosas porque infortunadamente en la Reina Valera y en las traducciones lo han mal traducido. ¿Vale? Está muy mal traducido. No sé por qué lo habrán traducido así, pero ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un resumen, vamos a repasar el resumen. En la parashá vemos lo siguiente, ¿no? En esta porción de la parashá vemos lo siguiente. El primero, el rescate individual. ¿Listo? Ya ahorita vamos a ver qué es el rescate individual o más bien el pago de la reconciliación. Se podría también entender. Luego tenemos el lavatorio de cobre, ¿no? Algunas lo traducen bronce, pero tengo entendido que en esa época el bronce todavía no existía aún, pero sí el cobre, ¿vale? Luego tenemos el aceite de la unción y el incienso. Estamos en el capítulo 30. ¿Listo? Todavía en el capítulo 30 vemos estas tres cosas, el rescate o el pago por la reconciliación, vemos el lavatorio, ¿cierto? Con su base de cobre, donde se lavan las manos y los pies, y tenemos la preparación del aceite de la unción y el incienso, ¿listo? Ya en el capítulo 31 vemos lo que es el llamado de Betzalel y Oholiab, ¿vale? Y luego tenemos también el Shabbat, como señal entre Dios y su pueblo. Mira que uno analiza, y yo lo leí anoche y veía cómo el Señor recalca, cómo el Shabbat es un mandamiento que distingue al pueblo de Dios en medio del mundo, en medio de las naciones, y es una señal de Dios y su pueblo, el Shabbat, ¿no? Es muy importante eso tenerlo en cuenta. Luego tenemos también en el capítulo 31 las tablas del testimonio, que fueron escritas con el qué, con el Etzba Hashem, con el dedo de Hashem. ¿Listo? Fueron escritas, perdón, por el mismo Dios. Luego tenemos en el capítulo 32, después de que el Señor, recordemos que aquí en esta parashá, todavía Moisés está en ¿dónde? En el monte Sinai. ¿Listo? Él todavía está recibiendo esa instrucción de sucesos a futuro.
¿Con base a qué? Con base al tabernáculo y al servicio del pueblo. ¿Listo? Recordemos que aquí todavía no había sacerdocio levítico. Recordemos que la instrucción que el Señor le está dando a Moisés es conforme a lo que dijo en Éxodo 19. Ustedes son un pueblo prototipo, real sacerdocio, es decir, un reino de sacerdotes a mi servicio. Es decir, que todo el pueblo estaba en disposición para servir, porque ese era el propósito del Señor, que todo el pueblo sirviera. Pero, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que en este caso, eh, am, por el pecado del becerro, ¿verdad? Que es el capítulo 32, el Señor cogió la tribu de Leví, ¿listo? Y la extrajo y la colocó como modelo prototipo del servicio a Dios, ¿vale? Como pueblo santo y distinguido para Él. ¿Listo? Y ya vamos a ver muchas características importantísimas en el servicio, porque hoy el Señor me llevaba y me movía a lo que era el servicio. ¿Listo? ¿Qué es el servicio? ¿Y cuáles son las condiciones que debemos tener nosotros como servidores de Dios? ¿Listo? Luego, después del becerro, vale, de oro, ese famoso capítulo donde Aarón también peca y muchas veces hay comentarios judíos que infortunadamente quieren excluir a Aarón del pecado y que no, que supuestamente Aarón le cogió las manos a ellos. No, Aarón pecó, punto. Aarón fue partícipe. Ah, que fue por la gracia y el llamado de Dios que el Señor rescató a Aarón. Diferente de eso, así como lo ha hecho con muchos de nosotros. Pero él pecó. No podemos quitarle la culpa, ¿vale? Porque él también es humano y erra. Luego tenemos cuando Moisés ve ese asunto, rompe las tablas del testimonio, se llena de celo, ¿vale? Y va, las azota y las rompe. Luego vemos cómo viene una reprensión para el pueblo en el capítulo 32. Luego vemos en el capítulo 33 la presencia del Señor ahí en el pueblo. Mire que el Señor nunca quitó su presencia del pueblo. Lo que pasa es que eso es un capítulo donde se tiene que entender que Hashem mismo fue el que abrió un diálogo ante Moisés para ratificar la promesa de que el Señor no iba a destruir y que si en caso de que llegara a destruir al pueblo de Moisés iba a sacar una nación. Imagínense. ¿Mm? Así tal cual. Pero eso fue un diálogo, ¿no? El Señor nunca prometió ahí que iba a destruir ni mucho menos. Mire que no lo destruyó, ¿vale? Luego tenemos lo que son cuando Moshe le responde al Señor, que es ese diálogo que les comento. Luego también vemos las nuevas tablas del testimonio que el Señor da. Luego vemos en el capítulo 34 la advertencia contra la abodazara. La abodazara es lo que se traducen, creo que como un culto extraño o un fuego extraño, es lo que traducen allí. Pero realmente la abodazara hace referencia a un servicio extraño. Y al transcurso de esta enseñanza vamos a identificar lo que significa un servicio extraño, es decir, un servicio no dentro de los estándares de los cuales ordenó Dios para que le sirviéramos a Él. Y entre ese servicio está ¿qué? La idolatría, ¿vale? Luego tenemos el rostro de Moshe cuando resplandece, esto que eso Pablo lo menciona en Segunda de Corintios también. Y luego tenemos los mishpatim, que eso se los envía a ustedes, ¿no? Los mishpatim que aparecen ahí, que son alrededor de 8 mishpatim. ¿Listo? Que eran confesiones, que era dar medio shekel cada año, luego era que el cohen, el sacerdote, se lavara las manos y los pies cada vez que entrara al templo a realizar su servicio, luego era confeccionar el aceite, o más bien preparar el aceite de la unción, ¿listo? Luego era no ungir, no se podía ungir a un hombre común con el aceite de la unción. Luego no hacer aceite o no preparar aceite de la unción conforme a la descripción de la Torá. O sea, no se podía hacer para otro uso que no fuera exclusivo del templo. ¿Listo? Como replicar y todo eso. No, no se puede. ¿Vale? Porque era exclusivo del templo. De hecho, les tiro un dato. El aceite con que ungían a los reyes no era el mismo aceite que utilizaban aquí en el templo para la menorá. Era otro aceite, ¿vale? Porque ese aceite lo dice, no derramarán sobre carne este aceite, punto, sobre ningún ser humano. Entonces era otro tipo de aceite que le ungían a los reyes, ¿vale? Para que no nos vayamos a confundir, ahí les tiro ese dato.
No se podía hacer un incienso conforme a la descripción de la Torá, tampoco con especias y cosas, no, nada de eso, eso era exclusivamente del templo, porque el incienso hace referencia a las oraciones, eso lo dice Apocalipsis, ¿vale? Creo que el capítulo 8 versículo 10, el incienso hace referencia a las oraciones de los santos hacia el Señor, ¿listo? Que son de olor agradable, porque dice la palabra que las oraciones del justo Él escucha, Él oye, ¿listo? El que es justificado por Él. Entonces, el incienso hace referencia a las oraciones de olor fragante que suben al Señor. ¿Listo? Luego habla de no comer ni beber nada que haya sido ofrecido a un ídolo. ¿Listo? Luego habla de dejar la tierra, dejar que la tierra quedara baldía en el año séptimo, el Shemitah. ¿Listo? Y luego habla de no comer carne de un cabrito cocinado en la leche de su madre, que en pocas palabras es no comerse el cabrito cuando está lactando aún, con el propósito de preservar la vida del cabrito y la especie de los cabritos. ¿Listo? Lo que pasa es que hay una muy mala traducción al respecto e incluso los judíos lo utilizaron para sacar una halajá, que una halajá es una norma judía, ¿no? Con base a un mandamiento, pero no es de Dios, es simplemente humana, que es donde ellos no mezclan leche con carne. ¿Listo? Pero no es así, ¿vale? Para que lo tengamos ahí en cuenta. ¿Listo, familia? Después bueno, Paula pregunta aquí. mm, el incienso que usamos hoy día, esas velitas con aroma entran. No, 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 no. No porque en este caso son una especie de elementos que no tienen nada. Te aseguro que los que la hacen no tienen ni idea de nada de esto del templo y estas cosas. No, habla exclusivamente de estas esencias y este tipo de fórmulas que solo el Señor dio a aquellos que capacitó para prepararlas. ¿Vale? Y eran de confidencialidad en el templo. Entonces no podían coger estas especias, preparar una fórmula como la del templo y distribuirla o usarla para otros usos que no fueran del templo. No, las velitas romanas y esas cosas que para oler la casa rico, no, eso son como son esencias, ¿cierto? Para ambientar el lugar, pero no tienen ese propósito. ¿Listo? Bueno, Am, vamos a darle inicio desde el versículo 11. Vámonos. Vamos a Éxodo capítulo 30, versículo 11 al 13. ¿Listo? Dice así, Éxodo 30, 11 al 13. Voy a leer. Dice, y comunicó Hashem a Moisés diciendo, ¿qué dice la Reina Valera? La Reina Valera dice esa es la mala traducción que les digo allí. La Reina Valera, ¿qué dice? Dice, cuando tomes el número de los hijos. ¿Hay otra versión diferente a esa que tengan de pronto y la quieran compartir aquí, que la quieran hablar? Que diga algo diferente a un conteo o un número. ¿Hay Cuando algún? hagas un Cuando, censo, no, tampoco. Cuando hagas un censo, no, no es tan censo tampoco, porque el propósito no es el censo, ¿listo? Ni un conteo, nada de este tipo de cosas, ¿no? Como una contabilidad numérica sobre las personas, no, no tiene nada que ver con esto. Yo creo que en todas las Biblias aparece así, lo cual no sé por qué el traductor habrá traducido de esta manera, pero familia, ahí no dice así. Ahí está el nombre de la parashá, Kitizá. Dice, Kitizá et Rosh Bnei Israel Lipekudeihem. Dice así, Lipkudeihem, o Lifkudeihem es que es, ¿cierto? Dice, cuando levantes, o se puede leer a futuro, porque levantarás, cualquiera de las dos. ¿Listo? Les voy a decir cómo es el versículo para que lo copien si lo quieren tener ahí el versículo 12. Versículo 12, es más, se los voy a compartir aquí, ¿vale? Para aquí en el grupo, en el chat para que lo tengan ahí presente. ¿Listo? Esta es la traducción del versículo 12. Versículo 12 para que lo tengan aquí presente. ¿Listo? Ahí está. Ahí se los envié. ¿Vale? Para que lo tengan ahí. Se debería leer literalmente desde el hebreo. No tiene nada que ver con conteos, no tiene nada que ver con censos, familia. ¿Listo? Debería leerse. Cuando levantes o porque levantarás la cabeza de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque dice conforme a la cuenta de ellos. No, ahí no dice conforme a la cuenta de ellos. Entonces, ¿se acuerdan de los Pikudim que hablamos en la Parashat Mishpatim? Bueno, efectivamente, los Pikudim, yo les dije a ustedes que significaban encargos,
¿vale? En este cargos como oficios de, los ¿encargos de quién? De Dios a los que iban a servir al templo o en el templo. ¿Listo? Entonces ahí no dice conforme a la cuenta de ellos, no. Ahí dice, cuando levante la cabeza de los hijos de Israel por sus encargos. Dice así, y dará un varón, ¿cierto? Ahí dice, ¿qué dice? Rescate de su persona. No, ahí no dice rescate de su persona. Ahí de hecho usan la palabra kofer. Ahí se las coloqué en el versículo. Ahí está, ahí en el chat lo pueden ver. La palabra kofer, que esa misma palabra se utiliza para kipurim, ¿vale? Y en este caso el kofer, en este capítulo y en este versículo, hace referencia a lo que es el pago de la reconciliación. ¿Reconciliación para qué? Para poder servir en el templo. ¿Vale? Era como un tributo tenías que pagar tú para ir al templo a servir. Ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Porque esto llevaba una responsabilidad enorme. Acuérdense que aquí todavía el Señor no había seleccionado a Leví únicamente para el servicio del templo. Aquí estaba, era todo en general. ¿Listo? Todo el pueblo. ¿Vale? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces dice, y dará un varón el pago de la reconciliación. ¿Por qué? Por su pescuezo, o sea, por su nefesh, por su ser. Para Hashem, en el encargo, vuelve y dice, de ellos, en el encargo de ellos. ¿Listo? Ahí dice que cuando los hayas contado. No, no, no. Ahí no dice cuando los hayas contado. Leamos el versículo 13 y les voy a compartir el versículo 13 también. ¿Listo? Para que lo tengan aquí. Versículo 13. ¿Listo? Ahí está, se los compartí, versículo 13. Listo, entonces el versículo 13 dice así, ¿qué dice la Reina Valera? Esto dará todo aquel que sea contado. Siguen con el tema del conteo, no sé por qué, ¿cierto? No sé por qué, o sea, no entiendo, la verdad, qué estaba pensando el traductor. ¿Listo? Entonces, eh, dice, y no será en ellos, ¿qué dice? Mortandad lo traducen, ¿no? No será en ellos, dice. Ah, perdón, esto es parte, no, 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 es que esto es parte del versículo 12. Ah, perdónenme. Espere que tengo aquí, voy a eliminar aquí un momentico. Parte del versículo 12, pero les envío todo el versículo 12. ¿Listo? Versículo 12, es que me enredé un poquito. Versículo 12. Bueno, el versículo 11 y 12 sería este aquí. Aquí, este sí es. Listo, está el versículo 12. ¿Vale? Ahí se lo mandé en el chat. ¿Listo? Y comunicó Hashem a Moisés diciendo, cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel por sus encargos, dará dará un varón el pago de su reconciliación por su pescuezo para Hashem en el encargo de ellos. Y no será en ellos un toque en sus encargos. Ahí dice mortandad, ¿cierto? En las traducciones, pero no, ahí no dice mortandad. Ahí está la palabra nege, creo que es la palabra así, nege que aparece ahí, negev, que hace referencia a un toque. Un toque es una consecuencia y no efectivamente es una consecuencia de muerte. ¿Listo? Es como si tú infringes una norma de tránsito, obviamente tienes una consecuencia con base a esa infracción que cometiste de la norma, ¿vale? Pero entonces en este caso no hace referencia a mortandad, para que lo corrijan, ¿listo? O ahí copien el que se los acaba de mandar. Y el versículo 13 sí es este. Este es el versículo, es que yo los copio aquí para tenerlos presentes. Este es el versículo 13. El versículo 13 en la Reina Valera dice, esto dará a todo aquel que sea contado, o sea, sea contado, no, no me sea contado. Dice, esto dará todo el que pase o atraviese sobre los encargos. ¿Cómo así? El que asuma este encargo. ¿Sí me van a entender? Ya vamos a ver cuáles son los encargos. O sea, el que asuma el servicio en el templo, ese tendrá que hacer ¿qué? Dice, dar medio shekel, dar medio shekel de un shekel del santuario. ¿Y qué es medio shekel? 20 monedas, 20 geras, ¿cierto? Dice ahí 20 monedas del shekel, que eso hoy en día podríamos traducirlo como a medio salario mínimo, ¿no? Algo así, más o menos, medio salario mínimo. ¿Listo? Dice del shekel. La mitad de un shekel, dice, es trumá para Hashem. ¿Se acuerda de lo que vimos en la parasha trumá hace 2 semanas? La trumá que era
Era una ofrenda voluntaria, no era una ofrenda obligada, era voluntaria de las personas. ¿Listo? Era una ofrenda voluntaria. Así mismo tenía que hacer esto, voluntario. ¿Vale? Entonces, como acabamos de ver, infortunadamente la traducción es muy mala y no sé por qué, de verdad, vuelvo y lo repito, no sé por qué el traductor estaba pensando en eso. Pero ya vimos que ahí no dice conteo, ahí dice que encargos u oficios, los picudim, bueno, picudejem, ahí aparece conjugado. La pregunta es, ¿qué significa esto de levantar la cabeza por sus encargos u oficios, ¿no? Es la pregunta, ya que tenemos estos textos traducidos. ¿Qué significa eso de levantar la cabeza? Bíblicamente, levantar la cabeza hace referencia al servicio de Dios, en este caso, o el servicio a Dios de forma voluntaria, en este contexto, ojo, ¿vale? En este contexto. Humillar la cabeza es lo contrario, ¿cierto? Levantar la cabeza es lo contrario a como se ve en día, que levantar la cabeza hace referencia a póngase erguido y como al ego, ¿no? Pero en este caso, levantar la cabeza era humillarnos, es decir, despojarnos de nuestros intereses, de nuestros asuntos y comenzar a obedecer, a aplicar y a asumir ese precio que pagaste de la reconciliación de tu pescuezo para ejercer la responsabilidad de servicio a Dios. Y una vez que nos despojamos nosotros de nuestros asuntos, de nuestros propios intereses, es ahí cuando Hashem mismo levanta nuestra cabeza. Entonces, levantar la cabeza es ejercer un servicio a Dios en donde nos despojamos de nosotros mismos para que Él mismo nos levante. ¿Listo? Y ¿se acuerdan ustedes se acuerdan lo que le dice Hashem a Moisés en esta parashá cuando el pueblo pecó con el becerro? ¿Qué es lo que les dice? Es un pueblo de dura ¿qué? De dura cerviz. ¿Cierto? Es un pueblo erguido, o sea, orgulloso y prepotente, no quieren agachar la cabeza, es decir, no quieren servirme a mí, no quieren sujetarse en obediencia. Eso hace referencia, pillan que todo lo contrario, ¿no? Porque levantar la cabeza, pero en este caso levantar la cabeza es sujetarme a la voluntad de Dios para servir y hacer lo que Él me dice. ¿Mm? Por eso la escritura, si se recuerda muy bien, dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta, que será humillado. Ahí está. Y un claro ejemplo de esto, ¿dónde lo vimos? En Faraón, un hombre prepotente, orgulloso, egocéntrico, y se creía Dios en la tierra. ¿Y qué hizo Dios? Lo clavó. Ujú. Lo clavó. Ahí está, lo puso así con el yugo en la tierra y lo humilló, lo despojó el mismo Señor de todo en lo que él se sentía poderoso. Ojo con esto, servir hoy en día, vemos como muchos que dicen llamarse servidores, quieren es que les sirvan y no servir. Mm. Pero el servidor verdadero de Dios sirve a los demás, sabe por el propósito por el cual asumió esa responsabilidad en este caso. Más bien, un servidor sabe el propósito, conoce el propósito con el cual Dios lo ha llamado. Porque servir, el mismo Mashiach nos dio ejemplo de servicio. El mismo vino y se sujetó. Se humilló, dice la palabra, a sí mismo. Y se sujetó en obediencia a su misma voluntad. ¿Ah? Y después, ¿qué dice la escritura? Fue exaltado, fue levantado, fue elevado. Entonces, ¿qué más claro ejemplo de esto? ¿Mm? Entonces, por eso el Señor dice, o sea, que más bien que el Señor pedía que aquellos que querían colaborar, más bien, en el transporte del mobiliario, en el templo, todo lo que conlleva los utensilios, tenían que dar ¿qué? Un pago por la reconciliación, un cofre. ¿Listo? Es decir, debían de dar una contribución. Aquellos que estaban, ¿qué? Siendo levantados por Elohim. En pocas palabras, servir a Dios.
implica aprender y poner por obra, ¿vale? Aprender y poner por obra. Eso es lo que hace referencia al servir a Dios. Todo lo que estamos aprendiendo y lo que el Señor nos ha venido enseñando es para poner por obra. ¿Para qué estamos aquí? Para aprender, ¿cierto? Y lo que aprendemos lo tenemos que colocar en obra, ya sea primeramente en nuestra vida y luego en servicio hacia los demás, que en pocas palabras es servicio a Dios. Por eso Mashiach muy claramente dice en el Evangelio que tuve hambre y no me diste comer, tuve sed y no me diste beber, estuve en la cárcel y no me visitaste, estuve enfermo y no fuiste a orar por mí, etcétera. Y la pregunta es, voy a cerrar aquí un momentico el chat que me quedó abierto para no usar. Bueno, y la pregunta es que le dicen, pero señor, nunca te vimos con hambre, nunca te vimos en la cárcel, nunca te vimos enfermo. Y el señor, ¿qué les dice? Les aseguro que el que haya hecho estas cosas a alguno de estos chiquitos, ¿cierto? De los que apenas estaban empezando en el Señor, lo ha hecho a mí. Es decir, que servir a los demás es servir a Dios. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿qué hacían los Kohanim? Es decir, los sacerdotes. Hombre, servían en el templo a Dios para beneficio del pueblo, porque no todo el pueblo podía entrar allí. ¿Sí, sí me hago entender? Entonces, ese es el servir a Dios. Servir a Dios implica despojarnos, sujetarnos a su voluntad para obedecer. ¿Listo? Aprender y poner por obra. Apréndanse eso. Servir a Dios implica aprender y poner por obra. Eso es lo que significa el pago de la reconciliación. Hace referencia a eso, el pago de la reconciliación, dar una contribución, algo que te cuesta. ¿Listo? Y hay que recordar que toda esta capacitación, ¿cierto? El Señor se la estaba dando a Moisés y Moisés la tenía que transmitir al pueblo. ¿Mm? Todos aquellos que pasaran por los encargos, es decir, que asumieran este servicio a Dios, debían contribuir en el templo con medio shekel como si fuera una educación privada, literal, porque era Dios quien los iba a capacitar. En pocas palabras, toda persona o toda aquella persona que iba a estar en contacto con los utensilios sagrados del tabernáculo debía adquirir como un compromiso de confidencialidad, hoy día como se aplica en las empresas, una cláusula de confidencialidad y asumir la responsabilidad. ¿Listo? Que es pagar el precio, como se lo dije. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque algunas preparaciones o fórmulas, en este caso, ¿cierto? Que habían para preparar el aceite, el incensario y todo esto, eran mezclas para poder utilizarlas en pos de la santidad, de lo que representaba cada elemento del tabernáculo y que era de uso exclusivo para el servicio a Dios. Y las personas que entraban al santuario a servir debían ser de exclusividad de Dios como tal. Entonces, estas personas, cuando se les capacitaba para poder preparar estos aceites exclusivos, estas esencias aromáticas exclusivas para el templo, tenían que conservar esa fórmula para ellos y no entregarla a todo el mundo. ¿Por qué? Porque recordemos que lo santo no se puede mezclar con lo profano. No se podía utilizar el uso del aceite para ir a ungir, ¿cierto? Casas, cosas así, que la casa, que la moto, que el carro, que yo no sé, que voy a ungir a esta persona. No, y ahí viene todo ese tema de la mala interpretación. ¿Mm? Lo han utilizado infortunadamente mal para ese propósito, que hermano, unja la casa, hermano, unja el carro, hermano, no, eso no es para eso, en absoluto. Primero, hoy en día ya coger un aceite de oliva para estar manchando la pared, ¿sí me hago entender? Así de simple. Estás manchando tu mueble del carro, tu moto, lo que sea. Ya no se tiene que hacer eso y ya vamos a ver por qué. Al final de esta enseñanza vamos a ver qué es el aceite, ¿vale? De la unción, es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, no podían sacar los conceptos del templo como lo hicieron los judíos en muchos casos
y aplicarlos a la cotidianidad. No se podía hacer eso, porque estarían mezclando lo santo con lo profano. ¿M? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, familia. Y ya vamos a ver por qué no se puede utilizar para este medio. Fijémonos en algo muy delicado, ¿cierto? Vamos al versículo 19 y 21 del Éxodo 30, ¿listo? Del capítulo 30 en el cual estamos. Éxodo 19, perdón, moví la cámara, ya, la cámara del celular. Éxodo 19 y 21, ¿vale? Bueno, Éxodo 30, perdón, versículos 19 y 21. Vamos a leerlo, ¿listo? ¿Qué dice así? Y lavarán a Aarón y sus hijos sus manos y sus pies en la entrada de ellos a la tienda de la cita. Se lavarán con agua y no morirán. O cuando ellos toquen el altar para servir por la ofrenda encendida para Hashem. Lavarán sus manos y sus pies y no morirán. Y será para ellos, ¿por qué? Por Hok Olam. ¿Se acuerdan lo que les expliqué a ustedes de Hok, no? Lo que era un Hok, un mandamiento irreversible, un mandamiento que se tenía que hacer sí o sí, ¿vale? Por tiempo no conocido. Y para su semilla y por sus generaciones, dice allí. Resulta que cuando leía estos pasajes, comprendía algunos puntos en cuanto al comportamiento en el servicio al Señor. Porque cuando eras llamado por Dios, adquiriendo la responsabilidad de este llamado, tú tenías que asumirlo y no había excusa alguna para ello. ¿Se acuerda que el Señor le pone esas normas al sumo sacerdote? Si se te muere tu hijo, lo que sea, o sea, tú no puedes ir al velorio, tú no puedes ir a hacer esto, tú no puedes, o sea, es una responsabilidad, no era cualquier cosa. Porque cuando asumías el servicio a Dios, ese llamamiento que te hacía Dios, no podía existir el olvido. ¡Ay, se me olvidó! ¿Vale? Como algo así. Sino que tenían un compromiso del cual debían estar pendientes y con sumo detalle y atención. Esto era un servicio serio. Esto no era cualquier cosa, ¿vale? Como ir a hacer unas pasantías ahí a los bomberos. No, eso no era algo así, literal. No, eso era un servicio serio, de verdad. No era que hay un día sí y al otro día no. Señor. Ellos debían lavarse antes de entrar al santuario a servir. Tenían que lavarse que las manos y los pies. De ahí viene el Netilat Yadayim, ¿no? De los judíos a la hora de comer. Mire que ellos sacaron muchos conceptos del templo para esas cosas, ¿no? Y ellos tenían que lavarse y además era un mandamiento inamovible, ¿no? De tiempo no conocido, un Hok Olam. Y resulta que si en este caso a ti por cosas de la vida se te olvidaba lavarte las manos y entrabas al templo, morías, dice la escritura. ¿No? Morías. O sea, si te descuidabas de hacer ese mandamiento, morías. Fíjate, espero que me estén comentando la magnitud de lo que estoy hablando, ¿no? Y por eso ustedes se acuerdan que los hijos de Aarón, creo que eran Nadab y Abiú, ¿cierto? Cuando fueron a ofrecer un servicio extraño al Señor, algo que el Señor no le había mandado a hacer ni a pedir, porque ese es el problema de los seres humanos, ¿no? Que cuando nos embriagamos doctrinalmente, en este caso, y claro, cuando estás embriagado de forma doctrinal y no comprendes ni distingues tu derecha de tu izquierda, ¿vale? No distingues entre lo bueno y lo malo. Tú piensas que entre más hagas para Dios algo que Él no te ha mandado o le coloques más a los mandamientos que no es necesario, le vas a agradar. Y no es así. Eso pasó con ellos. Al parecer eran hombres dados al vino, pues eso es lo que dice. Yo en mi concepto, pienso yo, que estaban embriagados. Algo les pasó. Embriagados doctrinalmente hablando. Algo les pasó, algo se confundieron, no sé, pensaron que iban a agradar mejor al Señor y se fueron y ofrecieron un incienso que el Señor no les había pedido. ¿Mm? ¿Y qué pasó? Murieron en el acto, dice la escritura. Y por eso Aarón, él no pudo ir a enterrar a sus hijos, mira, porque era la responsabilidad. Y Aarón tampoco dijo nada, ¿por qué?
porque Aarón sabía que ellos habían dado su pago por el servicio y habían asumido la responsabilidad, pero fallaron y murieron. Cada uno es responsable del servicio que ejerce a Dios. Cada uno es responsable de los actos que hagamos hacia el Señor. Obviamente entre hermanos tenemos que cuidarnos y ayudarnos y prevenirnos, pero cada uno es responsable. Por eso la palabra habla muy claramente entre los padres y los hijos, que los hijos no asumirían las consecuencias de los pecados de los padres ni los padres de los hijos. Cada uno es responsable de sus actos, así como ellos lo fueron. Y el mismo Aarón sabía que ellos se habían responsabilizado porque se dio el pago por el servicio y murieron. El Señor no se puso con cuentos. Porque si el Señor se hubiera puesto con cuentos, ay, sí, se las voy a pasar. Porque a veces dicen, ay, pero ¿por qué el Señor era tan duro? No, no era duro. Que el Señor es celoso, es decir, siempre procura hacer lo correcto. Entonces, si en este caso el Señor les la hubiera pasado a Aarón, perdón, a Nadab y a Abiú, ¿qué hubiera pasado con el resto del pueblo? Ah, pues que el Señor ya, si las pasó y no la va a pasar a mí entonces también. Y eso se vuelve, como dicen en pocas palabras, un desorden. ¿Vale? Ya no hay respeto. Y es ahí donde viene el problema, que cuando no se hace incumplir las normas, viene el desorden. Se pierde el respeto, se pierde el valor y el sentido de las cosas. ¿Mm? Y es ahí donde tenemos que nosotros ser muy estrictos, familia, a la hora de ejercer los mandamientos de Dios. ¿Mm? Por eso vemos cómo Mashiach, el mismo Dios, al venir, él hizo ¿qué? Su obra y la hizo completa. Se sujetó a su voluntad, cumplió la justicia y no la cumplió a medias. ¿No? No la vino a realizar en vano tampoco. Y con quejas como que, ah, es que me toca morir por ellos. No, qué pereza, yo no quiero sufrir por eso. Me clavan las manos. No, hermano. ¿Te imaginas Mashiach así? ¿Mm? ¿Te imaginas? Entonces, a veces nos pasa eso. Ah, pero yo no creo que si no hago esto, yo no creo que Dios se enoje, ¿cierto? Ay, yo no creo que Dios sea tan malo. O sea, empezamos a decir cosas que ni siquiera tenemos idea. Sabemos que Dios no es malo. Dios es justo, no es malo. Dios es bueno, ¿vale? Lo que pasa es que como Dios no obra conforme a nuestra mente, a nuestros pensamientos, pensamos que Dios es malo, porque nos creemos más buenos que Dios. Entonces, en este sentido, familia, lo que les quiero transmitir es que si no asumimos con responsabilidad el llamado que Dios nos ha hecho, vamos a tener problemas. Vamos a buscar visitas por parte de Él. Si no somos diligentes con lo que Dios nos entrega, vamos a vernos envueltos en problemas, vamos a sufrir consecuencias. Como dice, hay un toque del Señor. Una consecuencia podemos sufrir fuertes. Mm, Porque a veces no sabemos cómo vendrán las consecuencias. Entonces, debido a lo que les acabo de decir, al poco valor que le dan a las leyes, a las normas, en este caso los mandamientos de Dios, se pierde el respeto. Y cuando se pierde el respeto, la gente se los quiere pasar por la galleta. Mm. ¿Por qué? Porque Dios es largo de nariz, es decir, Él no se descompensa fácilmente como nosotros. Él aguanta, Él no se enoja, pero se aplica la justicia. Y cuando la aplica. ¿Sí me van a entender? El problema es que a veces queremos abusar de esa bondad de Él. O a veces queremos, porque la palabra que dice, nadie puede burlar a Dios. Dios no puede ser burlado, familia. Ujú. Entonces, por eso Mashiach siguió estrictamente el protocolo, los procedimientos del santuario. ¿Vale? Y ya vemos que por esta razón, el velo que pasó, ¿se acuerdan? Se corrió. ¿Para darnos qué? Acceso al lugar santísimo. Supongamos que Mashiach se hubiera rehusado como que no, pero es que yo acabo de morir por esa gente. Un ejemplo, eso es un ejemplo muy hipotético. Pero un ejemplo. No, ay, pero es que yo creo que si me salto. ¿Qué tal que el Señor le hubiera dicho a Juan? No, Juan, no, sabes que sí, tenés razón. Ah, venga, yo lo bautizo bien a usted y usted no a mí.
Pero ¿qué le dice el Señor a Juan? Juan, ¿cómo es que no recuerdo cómo es que le dice? Le dice, hay que hacer las cosas así por ahora, ¿cierto? Sí, hay que hacerlas. Juan no entendía. Muy bien. ¿Qué dice? ¿Ibas a decir algo, madre? Es necesario que se cumpla toda justicia. Epa, es necesario que se cumpla toda justicia, ¿cierto? Y Juan tal vez no entendía en esos momentos. Pero Juan, ¿qué hizo? Como era un siervo de Dios también, obedeció. Ujú. Obedeció, no se puso, ay, pero señor, no, 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 señor, yo lo que dice a usted, no, yo no me pongo. No, Juan no se puso en esas. Juan, ¿qué hizo? Hizo lo que el Señor lo mandó a hacer. Punto. Ujú. Entonces, si no tenemos esa conciencia, familia, no la tenemos, somos muy frescos, somos muy relajados. Ujú. Por eso Mashiach es nuestro modelo a seguir. Y estos versículos me recordaban otros versículos en el Evangelio que los vamos a leer y también en la Torá, en los Salmos. Porque se acuerdan que dice que el sacerdote tenían que entrar con las manos lavadas y los pies lavados, ¿cierto? Era necesario lavarse las manos y los pies. Pero ¿a qué hace referencia a esto, no? La pregunta. Recordemos que en la escritura el pie hace referencia a qué? A la conducta. Por eso dice, si te retraes tu pie de hacer el mal, de hacer lo que a ti te gusta, o sea, si tu conducta, más bien en vez de hacer lo que a ti te gusta hacer, que va en contra del Señor, y más bien la ajustas a lo que el Señor te manda hacer, es diferente, ¿cierto? Y las manos hace referencia a qué? A la obra, a el hacer como tal. Por eso voy a leer el Salmo 24, capítulo 3, versículo, perdón, Salmo capítulo 24, me traba la lengua, versículo 3 y 4. ¿Listo? Versículo 3 y 4. ¿Qué dice? ¿Quién subirá al monte de Hashem? Imagina, ahí ya está, ya con esa pregunta ya es una cosa, y no está hablando a nivel físico, está a nivel espiritual. ¿Listo? Dice, ¿quién se levantará? O sea, ¿quién mantendrá firme de pie en el lugar de su santidad? ¿Qué dice? El inocente, el naquí, el inocente, el limpio de palmas. Mira lo que está diciendo allí. El limpio de palmas y puro de mente, el cual no ha levantado su pescuezo, o sea, su ser, su vida, para lo que es vacío. Es decir, el cual no ha servido ni ha puesto su mirada ni su mente en las cosas vanas de este mundo. Y tampoco jura por falsedad. ¿Mm? O sea, en él no hay mentira. Eso es importante, porque un siervo de Dios solo tiene que hablar verdad. O una sierva de Dios, una hija de Dios, un hijo, tienen que hablar verdad. ¿Listo? ¿Qué dice Primera de Timoteo, capítulo 2 versículo 8? Primera de Dios, es que Primera de Dios, Primera de Timoteo, perdón, el capítulo 2 versículo 8. ¿Listo? ¿Qué dice? Quiero pues, dice Pablo, que los hombres oren en todo lugar, levantando ¿qué? Manos santas, sin ira ni contienda. No es que cuando oren estén ahí levantadas las manos, no, no, no. Que cuando oren sus manos sean santas, es decir, estén obrando conforme a las normas, conforme a la voluntad de quien es santo. ¿Se me va a entender? ¿Qué dice? Sin ira. Dios no se ira. Dios no contiende. Todas estas cosas. Imagínense. Por eso la palabra dice que la oración del justificado, lo dice Proverbios, es escuchada. ¿Sí me van a entender? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, familia. No solamente como que, ay, pasemos y lavar, que es lavar las manos. No, no, no. Hay que meterle, a ver, pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar esa capacidad de entendimiento lógico en su palabra. ¿No? Porque eso proviene de Él. ¿Listo? Y no pasar por encima las cosas.
Eso hace referencia a las manos, los pies como tal. Entonces, familia, con esto quiero concluir estos versículos que acabamos de leer, diciéndoles que cuando somos llamados por el que es santo para su servicio, claro está, y además hemos recibido o esa persona ha recibido el pago de la reconciliación, el cofer, ¿cierto? Que en este caso, ¿quién fue el que pagó por nuestra reconciliación? Yahushua HaMashiach, ¿vale? Yo lo llevo a ese tenor, lo llevo a ese nivel. Entonces, cuando hemos recibido el pago de la reconciliación para servir a Dios, esa persona ha adquirido un compromiso y responsabilidad sabiendo que Elohim nos ha dado su Ruach HaKodesh, ¿vale? Su poder de la santidad, su mente de la santidad, su ánimo de la santidad. ¿Para qué? Para irnos capacitando y persuadirnos de qué? Pecado, de verdad y de juicio. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque Dios no da su rúa en vano, ¿vale? No da su rúa en vano. Por eso, toda obra buena o mala que hagamos aquí, Dios nos va a pedir cuentas. Toda, toda obra. Lo dice la carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios lo dice el apóstol Pablo. Toda obra. ¿Vale? Porque es que a veces nos relajamos. Ay, ya, sí, el Señor me dio el rúa, ya, ay, con que me salve está bien. No, no es así. Va a haber un juicio por las obras también. Y se nos olvida. Y fíjense que hace poco el profe Eric viene hablando acerca de la importancia del juicio. Y yo también he analizado mucho, aquí con mi esposa hemos analizado mucho lo que es el juicio. Y tenemos en poco el juicio del Señor. Pensamos que eso es cualquier bobadita ahí. ¿Se me entiende? Ay, Diosito me salvó ya, como la salvación no se pierde, entonces, ojo, sí, no se pierde. Pero hombre, si el Señor te está diciendo que te van a juzgar por obras, pues ojo, es mejor hacer, ¿vale? Como dice Pablo, nosotros no lanzamos puños al blanco, al aire, ¿no? O sea, al aire, perdón, sino que vamos a dar al blanco, en el objetivo que tenemos, que es la vida eterna, la santidad. ¿Mm? Entonces, familia, por esto, sabiendo que el tabernáculo y el templo, lo vimos creo que la semana pasada o hace 2 semanas, cuando hablamos de la Parashat Trumá, si no estoy mal, que vimos que el templo o el tabernáculo eran una muestra o símbolo del cuerpo de Yehoshua HaMashiach, pero también era una muestra de qué, y símbolo de quién, de nosotros. Justo acaba de llegar el versículo del día que dice, pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Lo que perece. El versículo del día que llega aquí, que yo tengo, llega. Imagínense. ¿Mm? Entonces, nosotros como templo de Dios, y lo leímos, nuestra vida, en lo posible, porque tenemos la lucha de la carne, infortunadamente, pero por eso Dios nos ha capacitado y nos ha dado su rúa. Nuestra vida, en lo posible, debe ser regida por todos sus procedimientos, por todos sus mandamientos. Es mejor dicho, no hay excusa para no ejecutar los mandamientos de Dios. No la puede haber. Si decimos ser hijo de Dios, si decimos servir a Dios, pues hombre, debes sujetarte a Dios. Si le decimos Señor, acuérdate que el siervo hace lo que dice su Señor. Entonces, muchos dicen, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos eso, en tu nombre está. ¿Qué les dice el Señor? Apártense de mí, no los conozco, violadores de la Torah. Claro, ellos le decían Señor, pero no movían un dedo para sujetarse a su voluntad, querían hacer su propia voluntad. Y es ahí el problema. Entonces, debemos someternos a todo aquello que Él ha establecido dentro de sus mandamientos y sus procedimientos. ¿Por qué? Porque son buenos. Y si Él lo dijo, hay que hacerlo. Porque familia, de lo contrario, pueden venir consecuencias muy fuertes por parte de Él. Esas visitas que Él puede dar. Aparte, ah, muchos de sus misterios, ¿cierto? Que son revelados a nosotros, en este caso,
No debemos estar divulgándolos a todo el mundo, ¿vale? Por eso dice la escritura, no le des lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos, no seas que vuelvan contra ti. ¿Y a qué voy con todo esto? Con lo que les decía de que cuando tú pagabas el tributo para el servicio al templo, debías manejar una cláusula de confidencialidad, por decirlo de esa manera. Tú no podías esa fórmula llevarla a los de afuera. Ay, mire, tengo la fórmula para el aceite del templo. No, no podías hacer eso. Era meramente para los que estaban allí. ¿Mm? Y hay cosas, familia. Hay temas. Y hay que comprender que no todo mundo está preparado para recibir aquella información. Y menos un gentil. A no ser que el Señor lo tenga para que le abra el corazón inmediatamente ahí. Y eso ya el Señor te guiará. Pero hay creyentes que no están preparados para recibir esta información, para recibir estas verdades, porque Dios primero tiene que preparar esa tierra seca, tiene que hacer llover para que la palabra, la semilla que se siembre allí, dé fruto y germine, como en el Génesis. Dice que la Eretz estaba seca y que y la Dama, perdón, estaba organizada, pero faltaba lluvia, agua. Y dice que subió un vapor de la Eretz hacia la Adama, que es la tierra fértil, donde el Señor depositó su Jerusalén celestial, su Gan Eden, su jardín, su huerto de delicia. Y empezó al rocío y empezaron a germinar. Claro, necesitamos primero ser preparados para recibir aquella semilla, como la parábola del sembrador, ¿vale? La tierra tiene que ser preparada, movida, removida, aplicado nutrientes, etcétera, para que cuando ya esté lista, ¿sí? Debe estar limpia, exacto, descontaminada. Miren, en la finca que tienen mis papás, uno se pone a analizar todo el proceso que uno tiene que hacerle para sembrar una mata. Hay que limpiar, hay que yerbar, hay que quitar agentes extraños, hay que limpiarla, hay que removerla, hay que aplicarle fertilizantes. To- Todo esto. Ah, como el ejemplo que Linda les envió en el WhatsApp, ¿se acuerda la otra vez si lo leyeron sobre la parábola del sembrador? Que ella, exactamente, toca preparar la tierra para que esa semilla crezca y dé fruto. ¿No? Entonces, hay personas que no están todavía preparadas para eso. Y no te sientan mal, no se sientan mal. Llega el momento en que les diga, hey, el Señor les dirá, háblala a esa persona ya, ¿vale? Por eso hay personas que tú les hablas de ciertas cosas y no entienden. ¿Por qué no están preparadas? Ya está. Y esa persona primero tienes que dejarla que dé fruto, ¿vale? Con lo que Dios le ha dado. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Entonces, no lo llenes, no lo llenen o no la llenes. Ya, hasta que se ponga gordo y llega el momento en que se pueden ir en contra tuya, literalmente. De nada nos sirve volvernos gordos, me refiero a información, lectura, si ni siquiera practicamos un solo mandamiento. ¿Mm? O no nos esforzamos para ejercerlos. Entonces, hay que aprender a ser prudentes. Hay momentos en donde Mashiach callaba. Vemos cómo Mashiach le preguntó y él callaba. Callar no está mal. Callar no está mal. ¿Vale? Infortunadamente se ha enseñado mal eso, que ay, el que calla otorga, no, mentira. Son como truquillos de la gente para sacarte algo, ¿no? O sacarte de quicios, ¿no? Callar no está mal, ¿vale? Evitar conversaciones necias no está mal. ¿Mm? Porque recordemos, familia, que de todo Dios nos pedirá cuentas. De toda palabra necia, dice la palabra, que salga de nuestra boca y nos pedirá cuentas. Y como creyentes, familia, aprovecho para decir que ya se acerca la cita de Pesaj, ¿vale? Pascua. Y yo esta semana les envié alimentos que se deben consumir en Pesaj, unas enseñanzas para volver a recapitular nuevamente todo, ¿vale? Para que nos vamos preparando para esta reunión santa, como pueblo santo. Ya no nos podemos excusar más, por favor. Debemos asumir la responsabilidad y actuar como hijos del Altísimo. ¿No entiendes? Pues pídele a Dios que te haga entender. Investiga, pregunta, porque de lo contrario hay que revisarse entonces, porque ya estás pasando por negligente.
Estás omitiendo un mandamiento de Dios. Y eso es delicado. Y yo no los quiero asustar, ¿no? Mi interés no es asustarlos, sino más bien prevenirlos también. Mm. Ojo, que el Señor es paciente, como dicen, largura de ánimo. Él no se descompensa ni se desestabiliza, no. Él aguarda, pero él sigue su camino, él no lo detiene nadie. ¿Listo? Pero ojo, que cuando venga la visita, ahí uno va a decir, ay, pero ¿por qué no lo hice? Recordemos que con el Señor es haciendo y entendiendo. Punto. ¿Cómo vas a entender si ni siquiera te ha dado la oportunidad de hacerlo? ¿Mm? Tiene sentido. O eres creyente o no lo eres. Así de simple. Mm. Y perdón si soy muy fuerte, pero a veces es necesario movernos un poco de nuestra comodidad por el bien nuestro. Mm. Porque todos los mandamientos de Dios, todos, son expresiones de la santidad, son expresiones de Él, de Dios. Mm. Y por eso quiero complementar con los versículos del 22 al 31. Vamos a leer y ya con esto vamos terminando. ¿Listo? Para que tengamos muy en cuenta esto, familia, lo que es el servir a Dios. ¿Mm? Servir a Dios. Si tanto muchos dicen que, es que yo quiero servirle a Dios, bueno, mira lo que implica servir a Dios. ¿Mm? Empezar por la obediencia, ¿vale? Pero bueno, hay que pedirle al Señor que nos muestre en qué quiere que le sirvamos también. ¿Listo? Dice, vamos a leer desde el 22 al 31, creo que es. Déjame yo miro una cosa aquí, todo lo que toques. Eh, espérate, yo miro algo acá, por favor, que se me perdió. Y así lo santificarás, dice así. Hasta el 30, ¿no? Y hablarás de Israel, este será mi aceite de santa unción. Para que sean mis sacerdotes. Ajá. Que sean mis sacerdotes. Ta, 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 ta. Espérense un momento, por favor, que se me perdió aquí el versículo. El dar de los justos y los sencillos, la fuerte se los santificarás y serán cosas supremamente santas. Dice el... Ay, hombre. Espérate a ver si de pronto está aquí. Bueno, se me perdió. Creo que se me... Ya, 29. Eran cosas, serán Kodesh Kodashim. Kol Hanogea Bajen Yikdash, dice así. Beta Haron Beneis, dice Bet Haron Bet Banaif. Ok, ok. O sea, mis sacerdotes, listo, está hasta el 29. Todo lo que toquen, todo lo que es al 29, exactamente. Hasta el 29. Listo. Es que me han volotado aquí, pero bueno, ya está. Listo, familia. Uy, mira que estoy como Moisés resplandeciendo mucho en la cámara. Mentira. Que se entra un poquito de la. No, mentira, molestando. Pero bueno, quien ha escrito aquí, a veces decimos, o no creo que es. Sí, que si no se enoje, si no hay un comienzo, no se va a aprender. Exacto, es un proceso por el cual hemos pasado. Exacto, es un proceso. Si no empezamos, ¿cómo vamos a aprender? ¿Sí me voy a entender? ¿Cómo vamos a aprender esto? Espérate a ver si yo cierro un poquito esta ventana, que disculpen. Bueno, cara, me va a tocar colocarme un velo. No, mentira, molestando. Bueno, ahora sí, vamos a leer del versículo 22 al 29. ¿Listo? Hasta el 31, hasta no llega. Dice así. Luego dice, Hashem habló a Moisés diciendo, toma también de las especias más excelentes, y así, 500 de mirra en grano, la mitad de canela aromática, esto es 250, y de caña aromática, 250. De casia, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva, un hin. Y harás con ello el aceite de la unción de la santidad, perfume fragante. Mira, qué dice el aceite de qué? Dice acá, Dice superior. el 25, no, dice, y harás de ello el aceite de la santa unción. Bueno, ahí no dice la santa unción,
Dice, vea citado todo, Shemen Mishhat Kodesh, dice así. Dice, harás tú el aceite de la unción de la santidad. Ah, es diferente que de la santa unción. Una cosa es el aceite de la santidad, decir el aceite de la el aceite que dice aquí, el aceite de la santa unción, y otra cosa es decir el aceite de la unción de la santidad. Ya vamos a ver eso. ¿Listo? Dice, perfume fragante, obra de perfumistas, y será el aceite de la unción de la santidad. ¿Listo? ¿Para qué era este aceite de la unción de la santidad? Dice así 26, el 26. Con él ungirás el tabernáculo de reunión y el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, la menorá, el candelabro, pues, y todos los utensilios de ella, el altar del incienso, el altar del holocausto, ¿cierto? Y todos sus utensilios, y la fuente con su base, donde lavan las manos, ¿vale? Todo eso tenía que ser o, untado con, hablemos en este término, o rociado con el aceite de la unción de la santidad. ¿Listo? ¿Y qué dice? El versículo 28 creo que es, 29. Dice, y así los consagrarás a ellos, o los santificarás, o los distinguirás, le está diciendo Moisés. O sea, cuando les dé o los unja con ese aceite a los sumos sacerdotes y a los hijos, al sumo sacerdote de los hijos. ¿Y qué dice? ¿Y serán qué? Kodesh Kodashim. ¿Cómo lo traducen? Cosa santísima. Bueno, se podría traducir mejor como serán cosas supremamente distinguidas. Es decir, santas, supremamente santas, es decir, distinguidas, porque sabemos que ser santo significa ser distinguido. ¿Listo? Y versículo 29 dice, y todo lo que ellos toquen, ¿qué dice? Quedará santificado. Bueno, vamos a ver esto. Dice, y a Aarón y sus hijos los ungirás y los santificarás a ellos por sacerdotes para mí. ¿Viste? Listo. ¿Vale? Entonces dice así, y a los hijos de Israel comunicarás diciendo, el aceite de la unción de la santidad será este por sus generaciones. ¿Listo? Es mío por sus generaciones. Tenía que quedar recalcado. No, por sus generaciones, dice así. Vamos a entender qué es esto un poco. ¿Listo? Por sus generaciones. Bueno, resulta que, ya como les dije, ahí dice es Mishhat Kodesh, que es el aceite de la unción de la santidad, no aceite de la unción santa, ¿vale? Porque ya empezamos a pensar de que el aceite tenía poder. ¿Listo? Es para que vamos entendiendo un poco esto, ¿no? Ya vamos para allá. Y resulta que ese aceite de la unción de la santidad era una manifestación de la santidad misma, que era Dios. ¿Con qué propósito? Lo acabamos de leer, ¿no? Con el propósito de ungir, distinguir, más bien, los utensilios y a Aarón y a sus hijos que iban a servir en el tabernáculo, ¿vale? ¿Para qué? Para que ellos también pudieran tocar los utensilios del tabernáculo que eran santos. Por eso a ellos se les santificaba también con este aceite de la unción. No podían acercarse al tabernáculo y hacer uso de los utensilios si no habían sido ungidos con esa misma unción. Ningún profano podría venir a tocar las cosas del tabernáculo porque moría, ¿vale? No podía meter el tabernáculo así, ay, va a meter, ay, pica, ay, ¿cierto? No podía hacer eso si no era ungido también. Entender la importancia de la unción, o del aceite más bien, de la unción, es entender la importancia de la santidad, o de la unción de la santidad que proviene de Dios, o es el mismo Dios. Asimismo, Aarón tenía que ser ungido con sus hijos y santificados.
¿vale? Para poder servir en el santuario. Porque así como los utensilios eran santificados, distinguidos, para el mero uso del tabernáculo, Aarón y ellos tenían que ser distinguidos para servir allí. Perdón, lo repito, pero es para que se entienda bien la idea. ¿Listo? Lo que no se puede pensar o lo que no se puede asumir es que ellos se hacían santos por tocar los utensilios, ¿cierto? No. O los utensilios se hacían santos cuando ellos que estaban ungidos tocaban los utensilios. No, en absoluto. No vaya a pensar eso, ¿no? Ellos podían tocar el utensilio del santuario, que era santo, porque ellos también habían sido, ¿qué? Santificados. Por eso el Señor le dice a Moisés, tú los santificarás, es decir, tú los distinguirás para mí con la unción, con el aceite de la unción de la santidad. Aquí en esto hay coherencia y claridad. Dice, los santificarás, ¿para qué? Para que me sirvan como sacerdotes para mí. Solo se ungiría o se ungirían a los elementos que iban a expresar la santidad de Dios. Porque familia, recordemos algo y dejemos de supercherías. El poder no está en las cosas, sino que el poder está en el Creador, quien es el que unge a todos nosotros. Porque a veces nos volvemos místicos. Ay, vea, use este aceite que eso le va a quitar. Vea, lleve esta piedra para su casa que esto es ven, ¿cierto? Todo ese poco de cosas. Y empezamos a colocar nuestra confianza en elementos que no tienen poder, sino que esto es un símbolo como tal, de que eran distinguidos para uso exclusivo al servicio a Dios. Punto. Pero el aceite no era que tuviera el poder, ¿vale? Era el Dios de quien venía el poder. Y él era el que ungía. Porque pensar que el aceite, o sea, pensar que el poder estaba en el aceite es estar equivocado. No se ha entendido nada. ¿No? Porque hasta ahora, mire, si es así, hasta ahora no se ha visto a nadie, o yo no he visto a nadie, como una vez decía el profe Eric, lo traigo a colación, que haya escupido en la tierra como lo hizo Mashiach y le ponga a un ciego esa tierra con saliva y lo haga ver, con ese lodo, ¿cierto? Y lo haga ver. ¿Mm? Yo no he visto hasta ahora eso. Si decimos pues que en las cosas hay poder, el poder lo tiene él. Ah, que obra de muchas maneras es distinto. Pero no podemos decir que ese barro con saliva tiene poder, no, pues vámonos y escupamos y hagámoslo y le coloquemos a todos los ciegos para que vean si es así. ¿Mm? Lo que está diciendo Dios es que lo que es santo no se puede usar para lo que es profano, para lo que no es santo. ¿Mm? O para las cosas del mundo. Hay aceites, aguas, mantos, cuadros, una cantidad de cosas a las que les otorgan ciertos poderes, ¿no? Pero eso es profano, eso no está bien, estás cayendo en idolatría. ¿Mm? Hombre, estamos hablando es de una unidad compacta en Dios. No se podía sustraer absolutamente nada del santuario para usarlo en el mundo, en nuestra vida cotidiana. ¿Mm? Porque no hay ninguna relación entre las tinieblas y la luz, sino que solo hay relación entre ellas y comunicación entre algo que es Kodesh y otra cosa que sea Kodesh. ¿Sí me hago entender? Hay esa misma sinergia, por decirlo de esa manera, entre el sacerdote y sus hijos que eran ungidos con los elementos del santuario que eran ungidos. Lo santo con lo santo, no lo santo con lo profano, ¿vale? Como traer costumbres del mundo y aplicarla a nosotros, cosas así. Y espero que me estén comprendiendo bien lo que les quiero decir, porque con esto quiero terminar
preguntándoles algo, familia. ¿Quién fue el que ejerció como sumo sacerdote para que fuésemos un reino de sacerdotes y además ungió a su pueblo con la unción de con la unción de la santidad, perdón? ¿Quién? ¿Mm? Efectivamente, nuestro Adón, Yahweh Yehoshua HaMashiach. ¿A través de qué? A través de su muerte. Y esto del aceite de la unción de la santidad lo quiero llevar a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 20. Estos son los últimos dos versículos que leemos y ya. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 18 al 20. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, o sea, el ánimo del anticristo, ¿no? Así ahora han surgido muchos anticristos, claro, a través de ese ánimo de anticristo, de falsedad. Por esto conocemos que es el último tiempo. Mire lo que dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron. ¿Para qué? Para que se manifestase que no todos son nuestros. Ah, no todos los que dicen ser hermanos son hermanos. No todos los que dicen ser santos son santos. Pero mire lo que dice. Pero ustedes tienen ¿qué? La unción del santo y conocen todas las cosas. Ah, la unción del santo. ¿Ven que no se trata solamente del aceite, sino que se trata de aquel que unge a su pueblo, aquel que distingue y entrega su unción a su pueblo? Y la unción, quiero aclarar, no es eso que hemos visto en internet de que el que golpea con el saco y se cae la gente, o el que habla en lengua y se cae la gente, o el que empuja a la gente para que se caiga, o el que supuestamente irradia pues algo para tumbar. No, eso no es la unción. Eso es payasería, si me voy a entender. Eso no es la unción. La unción del santo o la unción de la santidad es nada más y nada menos que el Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh es el que nos distingue en medio de los falsos maestros o falsos hermanos, porque obramos en coherencia con la santidad, porque el que dice ser santo, y santo se refiere a distinguido, estar dentro del límite establecido por Dios, asimismo actúa en coherencia con la santidad. Por eso le decía que las cosas del tabernáculo tenían que estar con los que eran Kodesh, tenían que estar con los sacerdotes que eran Kodesh también, es decir, que eran santos también. Lo santo con lo santo, no lo santo con lo profano, no la mezcla. La mezcla hace mucho daño, no es correcto. ¿Mm? Contaminarse, no se puede. Y si nosotros somos templo de Dios y hemos recibido el Ruach, como lo leímos en Primera de Corintios 3, de Dios que mora en nosotros, hombre, pues Dios nos ha ungido con su poder santo y por lo tanto nosotros no podemos ser compatibles con el mundo, ni ser coherentes con el mundo en absoluto. Y me refiero al mundo a lo mundano, ¿vale? A lo que no es santo, a lo profano, ¿vale? Porque en el mundo estamos. ¿Listo? Así que, queridos hermanos, familia, con esto quería terminar. Y mi invitación es a que nos examinemos día a día. Porque si decimos que somos santos de Dios, somos hijos de Él, pero debemos ser coherentes también. No nos contaminamos con lo de afuera, con lo profano, ¿vale? Así nos cueste, así nos guste. No, no nos contaminamos con ello, ¿vale? Y tampoco extraemos elementos del templo o situaciones del templo para beneficio personal, en absoluto. Eso no es correcto. ¿Mm? Como dijo el apóstol Pablo,
creo que lo dijo en 2 Corintios 13, si no estoy mal, dice, examínense ustedes mismos si es que la fidelidad de Dios está en ustedes. Es decir, si ustedes dicen ser creyentes, pues hombre, examínense porque si están obrando no en coherencia con la santidad, pues algo está pasando. O eres creyente o no eres creyente, así de simple. Dice la palabra que no hay tibios, que los tibios ¿qué? Dios los vomita de su boca. Mm. Entonces, familia, esa es mi invitación el día de hoy. Que nos examinemos como pueblo de Dios, que entendamos qué es el servicio a Dios y para qué Dios nos llama con llamamiento de santidad, para que Dios nos saca de las tinieblas a la luz, no para seguir como el mundo obra o como estábamos antes, pues para eso nos deja ya, ¿cierto? No, es para que nuestra conducta cambie y nos sujetemos a Él y obedezcamos a Él, sus mandamientos, sus fiestas, todo. ¿Vale, familia? Entonces, los invito a que a que reflexionemos y nos examinemos en nuestro orar. Y lo que ha de cambiar, le digamos, Señor, nos presentamos ante Él, Señor, mira, me pasa esto, tengo esto, ayúdame con esto. Uno con el Señor tiene que ser muy sincero, ¿listo? Es decir, Padre, me pasa esto, mire, lucho con esto, Señor, ayúdame, dame una salida para esto, Señor. Pero también hay que hacer, ¿vale? Hay que esforzarnos para hacerlo. ¿Listo, familia? Eso es todo por el día de hoy. Bendito el Señor que nos permite terminar. ¿Qué dice? Por oye el Señor. ¿Qué dice? No, no entendí. Dice, ya, por eso dice el Señor. Sean santos porque yo soy santo, exactamente. Si él mismo mire, si él mismo se sujetó a su voluntad, siendo Dios, ¿por qué nosotros somos rebeldes y no nos sujetamos a la obediencia? No nos sujetamos a su voluntad. ¿Mm? ¿Por qué no obedecemos sus mandamientos? ¿Por qué sacamos excusas todo el tiempo? No es correcto, familia. Así que tengamos cuidado con esos pensamientos, tengamos cuidado con esas actitudes que de pronto pueden ser contrarias y que vienen de la carne y el enemigo potencia para pues evitarlo. ¿Listo, familia? Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o cerramos hasta aquí. Bueno, no hay pregunta ni nada, ya saben, cualquier cosa me preguntan. Que el Señor les bendiga, un abrazo, Shabbat a todos, que estén muy bien, que tengan, bueno, buen resto de Shabbat, que ya que toca, listo. Cuídense, un abrazo, bye bye, adiós, adiós, chao.